entiendo, profesor. Ok. Vamos a darle con esto. Todavía les decía, me queda un par de ejemplos ahí de conexiones soldadas, atornilladas, pero quiero de una vez ver esta parte para que ya concluyamos con dos conexiones que vamos a involucrar tanto tornillos como soldadura. ¿Sale? Entonces, de manera muy rápida, otro elemento que nosotros utilizamos y que obviamente es frecuente, o no es que sea frecuente, sino que sea otro método de unión de perfiles, de unión entre perfiles estructurales o entre perfiles y placas, es precisamente el uso de las soldaduras. ¿Salen? Entonces, en apariencia aquí ustedes pueden decir, pues es una placa que está soldada. Sí, perfecto. Está bien bonita y todo eso. Sin embargo, nosotros debemos de estudiar, sobre todo, si hay diferencias entre una y otro tipo de soldadura, o si hay diferentes tipos de soldadura, o si hay diferentes métodos de aplicación, o si hay diferentes tipos de metal de aporte que son los electrodos, etcétera. En una primera instancia se puede notar que a lo mejor todas las soldaduras son iguales, pero pues igual que el acero, pues no podemos notarlo a simple vista. Entonces, para ello, pues hay que conocer un poco del tema para que, pues, de otra manera nos vayamos familiarizando y cuando obviamente nos toque como diseñadores estructuristas, atacar, una soldadura, bueno, pues por lo menos, saber dónde recurrir para conocer cómo determinar la resistencia de una soldadura. Entonces, hay que por lo menos conocer las referencias de diseño, los códigos de diseño que debemos de aplicar. ¿Sale? Entonces, en sí, entonces una soldadura, así como lo dice el texto, no es más que un proceso precisamente de fusión conjunta entre pues, dos o tres o incluso hasta más piezas, si es que se puede hacer, mediante en una etapa inicial el precalentamiento o el calentamiento de las placas y obviamente haciéndole vamos colocando un material de aporte. Ese material de aporte en un inicio es sólido, se solidifica en el momento que se va enfriando y en este momento se va generando precisamente un nuevo metal. Y ese metal se llama metal de aporte. Las placas, los perfiles, etcétera, se llaman metales base. Y el nuevo metal que tú vas a colocar se llama metal de aporte o simplemente soldadura. ¿Sale? Entonces, generalmente te dicen, bueno, una soldadura bien hecha, ¿sí? Puede ser más resistente que el propio metal base. Y eso es cierto. Sin embargo, muchas veces las soldaduras se vuelven críticas o no son tan resistentes, dado que pues hay muchos fenómenos que limitan. Por ejemplo, uno de ellos es el soldador, que obviamente a lo mejor carece de experiencia, porque pues a lo mejor no calentó correctamente los materiales, o porque le subió la intensidad de corriente, no calibró bien los aparatos y aplicó la soldadura sin que esta soldadura haya penetrado o haya fusionado correctamente con el metal de aporte. Entonces, perdón, con el metal base. Entonces, esa sería una de las condiciones en la cual pues, tu soldadura puede llegarse a ser menos resistente o incluso puede mal realizada y que en un momento dado, cuando una carga llega a actuar sobre la conexión, pues puede llegar a desprender pues el elemento que estás uniendo. Entonces, por esa parte, esa es una. La otra es precisamente el desconocimiento por parte del diseñador para poder recomendar o para poder predecir qué tipo de soldadura es la requerida para la unión entre diferentes miembros
miembros estructurales o elementos estructurales. Porque en un momento, a lo mejor, como les comentaba, a lo mejor es que son todas las soldaduras son iguales. Y no es así, sino que hay algunas soldaduras que se llaman soldaduras de filete, algunas soldaduras se llaman soldaduras de penetración, algunas de relleno, y etcétera. O bien, como no tenemos a lo mejor el conocimiento de las formulaciones o de las expresiones que nosotros, o más bien dicho, de los códigos de diseño para soldaduras, entonces pues acabamos por recomendar cualquier tipo de soldadura y pues y al rato pues nuestros elementos estructurales llegan a fallar. ¿Sale? Entonces hay que tener ahí presente. Entonces, recalcando nada más de manera rápida, acuérdense que nosotros utilizamos los tornillos y las soldaduras. Principalmente estos dos elementos son los que ya se están, o los que se han venido actualizando, utilizando para la unión entre nuestros elementos estructurales. Hay un tercer material que son los remaches, que ya se ha venido sacando del mercado. Prácticamente ya casi no vemos remaches en las uniones. Se ven remaches, pero en estructuras ya pues, relativamente viejas, ¿no? Entonces, por ahí tenemos esa parte. En cuanto a las soldaduras, te recomiendan, ¿sí?, que estas soldaduras tú las apliques en lo mayor que se pueda en un taller. ¿Por qué? Porque en un taller, obviamente, tú tienes todo a favor. A lo mejor en un taller tú ya tienes un método o un proceso semiautomático o incluso automático de aplicación de las soldaduras. Entonces, aparte de que se aplican con mayor rapidez, el control de calidad de las soldaduras es mucho mayor. Incluso, puedes, bueno, en cuanto a las inclemencias del tiempo, pues en un taller, pues generalmente siempre está cerrado, entonces no tienen ningún problema de que hay mucho viento, de que está lloviendo y de que la persona o el soldador debe estar trepado a X metros haciendo la soldadura. Entonces, generalmente te recomiendan hacer eso en taller. Y las conexiones atornilladas, te dicen, ¿sabes qué? Ocúpalas en lo mayor que se pueda en campo, que te sirva precisamente ya nada más para ir armando el rompecabezas o ir uniendo las partes o los elementos estructurales. Entonces, por ahí hay que tener presente eso. Aunque hay soldaduras que sí hay que hacerlas en campo. Ajá, y precisamente se llaman soldaduras de campo o conexiones de campo. Entonces vamos a tener presente esa parte. Muchas veces, vean, para poder nosotros hacer las uniones de nuestros elementos estructurales, digo, porque estos pesan, no es que sean 20, 30 kilos de una viga y que tú lo puedes estar cargando ahí, o dos personas pueden mantenerlo fijo o estáticamente durante cierto determinado tiempo y aplicar la soldadura. Esto no sucede así, sino que muchas veces tenemos que habilitar soldaduras punteadas, ¿sí?, para que logremos mantener el perfil estructural, ya sea vertical u horizontal, como tú lo quieras ver, y una vez que está bien horizontal o bien vertical, entonces aplicar una soldadura continua, si es que la soldadura es continua, y si es parcial, bueno, pues había que aplicarla, pero generalmente se utilizan unas soldaduras de punto, ¿sí?, para poder mantener o para dar la horizontalidad de nuestros elementos estructurales. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, aquí hay uno con puntos, obviamente. Aquí hay una soldadura de intermitente, aquí se ven los puntos marcados, que son soldaduras en ciertas longitudes. Aplicas una soldadura de unas 10 pulgadas, dejas un espacio sin soldar y aplicas otra soldadura, dejas espacio y así te la vas llamando, y se llaman soldaduras intermitentes. Aquí hay soldadura, aquí hay espacio y espacio. O simplemente la soldadura puede ser continua, es decir, sin dejar espacios sin soldadura. Entonces, hay que tener presente también esa parte. Te dicen algunas ventajas y desventajas. Bueno, pues rigidez,
¿sí? Obviamente dice que obtienes estructuras muy rígidas o más rígidas que las soldadas, puede ser. Sencillez, ¿sí? Generalmente lo único que tienes que hacer es unir los dos elementos estructurales, nada más. Evitas en muchos casos, o en la mayoría de los casos, placas, ángulos y los tornillos o conectores. Ahorras mucha lana, supuestamente, cuando las soldaduras las aplicas o las realizas en un taller. Y obviamente tienes un mayor amortiguamiento. De hecho, por la configuración o por la forma de la soldadura, ¿sí? Aquí no se alcanza a ver bien cómo es, pero tú puedes darle una soldadura, aquí a la soldadura, le puedes generar una especie de amortiguador, es decir, que la soldadura, ajá, se forme como una especie cóncava, ajá, y que no sea aplicada de manera recta. Ajá. ¿Para qué? Pues para que eso precisamente te sirva como una especie de amortiguador a esta zona que viene siendo crítica. ¿Sale? Lo vamos a ver ahora en una figura, creo que por ahí tengo alguna, para que veamos de qué se trata. ¿Sale? Entonces, eso es lo que comentan por ahí en cuanto a las ventajas. En cuanto a las desventajas, dice que pues obviamente al introducir o al inducir grandes temperaturas a los elementos estructurales, entonces puedes llegar precisamente a generar esfuerzos residuales, precisamente por el calentamiento de los perfiles estructurales. Entonces, y muchas veces esos esfuerzos residuales no los tomamos nosotros en cuenta. Entonces, por ahí, cuidado con eso. Déjame ver, están mandando mensajes. No sé si es acá en el grupo. Aunque no inicia, ya estamos. Ok, entonces por ahí hay que tener presente esa parte. Obviamente nosotros cuando aplicamos una soldadura debemos de garantizar que ésta esté bien hecha. Para ello necesitas una persona o un agente que se dedique a las soldaduras, que conozca de los tipos de soldaduras, de incluso de las posiciones, como vamos a aplicar la soldadura, porque no nada más es de aplicarla como se nos den gana, sino que hay que conocer si la inclinación debe ser 40, 30, 20 grados, etcétera, para que la soldadura se aplique de manera adecuada. Obviamente tenemos que hacer, si son soldaduras, yo le puedo llamar así, muy importantes, o estás haciendo una conexión muy, muy importante, a lo mejor una conexión entre una columna y viga, así se le llama, conexión viga-columna. Entonces, forzosamente tú necesitas hacer una inspección de la soldadura. Entonces, el proceso de inspección de las soldaduras generalmente es caro, entonces tienes que tomar en cuenta esa parte de las inspecciones de la soldadura dentro del costo de tu obra. ¿Por qué? Porque si tú no consideras esas inspecciones, pues puedes ahí salir perdiendo en cuanto a la cotización que tú planteaste para la construcción de cierto tipo de estructura. Entonces, digo, para los que se van a dedicar a la construcción y que se dediquen a hacer precios unitarios o hacer estimaciones de cuánto sale una estructura, bueno, pues hay que tomar en cuenta precisamente los procesos de inspección en soldaduras. Ajá, entonces, por ahí, por ahí les encargo. Bien, si tú quieres conocer mucho más de soldaduras, ¿sí? De soldaduras, entonces yo te recomiendo que tú estudies o consigas el AWS, ¿sí? O el Structural Welding Code, ¿sale? Entonces, un código estructural de soldaduras en acero. Entonces, ahí puedes encontrar todo lo que conlleva a soldaduras. Obviamente desde tipos de soldaduras, tipos de electrodos, algunas recomendaciones que te dan para la unión de los diferentes perfiles estructurales, los procesos de inspección, las posiciones que debe tomar en este caso el electrodo para ir generando la soldadura, etcétera. Por ejemplo, aquí ahorita que veo ¿cómo se llama? Líneas así todas
garigoleadas aquí que dibujamos. En muchos casos, nosotros, por ejemplo, que trabajamos en el área de plataformas marinas, utilizamos tubos o manejamos tubos de diámetros pues, grandes, no sé, hablando arriba de diámetros de 40, 60 pulgadas de diámetro, ¿sí? Entonces es muy difícil que esos diámetros de tuberías te los fabriquen como laminados. Ajá, es decir, que tú vayas a ver bueno, en este caso al acerero y que te diga, ¿sabes qué? O al proveedor de los perfiles estructurales, que te diga, ¿sabes qué? Yo necesito tubería de 40 pulgadas de diámetro. Necesito 500 toneladas. Entonces lo que te va a decir, ¿sabes qué? Estás loco, no te puedo rolar, bueno, yo no te puedo sacar perfiles laminados, ¿sí? En caliente incluso, con esos diámetros. Entonces lo que tú tienes que hacer es, digo, yo lo que te puedo vender son las placas o los planchones. Entonces te van a vender el planchón así como tal, y tú lo que tienes que hacer es rolar esa placa. ¿Sale? Rolarla. Y precisamente ahí a lo mejor un planchón te alcanza nada más para medio diámetro y el otro lado, pues también la rolas y unes con soldaduras longitudinales los tubos. Pero también esta L que tú ves ahí es la longitud del planchón. Entonces tú tienes que unir estos pedazos, se le van a llamar carretitos, con soldadura perimetral, es decir, alrededor del todo el tubo. Entonces, algunas recomendaciones que te da precisamente el AWS es para definir cuál es la longitud o cuál es la separación máxima que tú debes de tener entre soldaduras perimetrales. Es decir, de esta soldadura que vas a colocar acá con la otra. ¿Por qué? Porque seguramente vas a necesitar un tubo de 30, 40 metros de longitud. Entonces, si los planchones te los venden en 40 pies no, 40 pies más, ya es mucho, 20 pies de longitud, que apenas son 6 metros, entonces tienes que ir haciendo varios carretitos, o yo le llamo varios barrilitos, y hacer soldaduras longitudinales y también perimetrales. Entonces, en este código, te dan todas esas recomendaciones para que tú realices la conexión o la unión de manera segura. ¿Vale? Entonces, por ahí se los dejo. Y en cuanto a nosotros, en cuanto a lo que se refiere al diseño como tal, pues vamos a aplicar lo que dice la ISC o bien el INCA en el capítulo J2. ¿Sale? En el capítulo J2 habla todo lo referente a soldaduras. ¿Sale? Entonces vamos a referirnos a ese capítulo. Entonces, por ahí vamos. Entonces, les decía, hay diferentes procesos que nosotros podemos utilizar para generar las diferentes soldaduras, ¿sale? Y yo les pediría ahí, por favor, que a partir de esta lámina, ¿sí? Por favor, ustedes empiecen a leer un poco más. Ya me voy más adelante, yo nada más quise hacer una pequeña introducción de soldaduras, ¿sí? Viene ahí los procesos, los métodos que se utilizan para aplicación de soldaduras. En realidad, en esta parte del tema, no me interesa mucho en conocer ese tipo de procesos, en conocer cómo hay que calibrar la máquina o pasar de corriente alterna a corriente, ¿cómo le llaman? Ahí se me fue el término, o hacer la variación de corrientes ahí, directa a corriente alterna, perdón. Entonces, en realidad eso no es parte de nuestro alcance, pero sí, allí hay algunas anotaciones que a lo mejor les puedan completar un poco en cuanto al conocimiento de soldaduras. Entonces, aquí de manera rápida nada más yo les comento, se tienen algunos procesos de soldaduras, que así se le llaman, que utilizan el arco eléctrico, lo simbolizan como AE.
arco eléctrico. Entonces, el primero dice ahí que es soldadura arco eléctrico con electrodo cubierto, SMAO. Pues ese sería el segundo, el primero. El segundo con electrodo sumergido, el SAO, con arco protegido, de arco protegido con gases, ajá, y el otro es con núcleo fundente. Entonces, cada uno de esos procesos, precisamente, conllevan a que entre más sofisticado sea el proceso, la calidad de la soldadura es mucho mayor, ¿sale? Sin embargo, entre más sofisticado sea el proceso, la soldadura resulta más cara. Entonces, hoy en día se utiliza mucho el de arco eléctrico con electrodo cubierto, el SMAO. Y en algunos casos también se ocupa el SAO. Ya los otros, bueno, pues ya se ocupan para soldaduras, pues obviamente que requieran una calidad de aplicación mucho mayor y obviamente que el costo de aplicación de la soldadura sea reflejado en cuanto al costo del cobro, ¿no? Porque también hay que ver esa parte. Entonces aquí nomás está unos sketch ahí de la aplicación de la soldadura. Necesitamos una máquina, obviamente soldadura, necesitamos un cable que va hacia el metal base, necesitamos el cable que va para el electrodo como tal, y agarramos el portaelectrodo y empezamos a aplicar la soldadura. Entonces este es el proceso más sencillo que conocemos, ¿sí? Y eso pues creo que todo el mundo lo ha visto, o por lo menos tiene idea ahí de cómo se utiliza, pero aquí lo que les comentaba no es de que nosotros agarremos o porque ya medio sabemos de soldaduras, voy a agarrar el portaelectrodo y voy a empezar a colocar la soldadura, ¿no? De entrada tengo que ver de qué intensidad va a ser la corriente y tengo que verificar el voltaje principalmente para que la calidad o el momento de que se inicie la fusión, pues el calentamiento entre las dos placas o la placa que tú vas a unir, pues no se me vaya a quemar, ¿sale? Porque en vez de aplicar la soldadura, pues a lo mejor le hago un boquete a la placa, entonces eso pues no es lo correcto. Pues aquí hay una soldadura, este es ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El más común que se ocupa. Aquí hay una soldadura con arco metálico protegido. Vean, aquí se va generando una especie de capa, ajá, lo llaman gaseosa, y pues van aplicando la soldadura. Entonces, de hecho, se va protegiendo y obviamente se va generando una especie de escoria misma que se debe ir retirando, ¿sale? Entonces, a tal grado de que, pues, tengamos por ahí la soldadura de manera correcta. Entonces, les pido nuevamente que lean más sobre el proceso de SMAO. Ahí se los dejo. Aquí hay una soldadura que se ocupa, vean, para los tubos. Estos son tubos y esto sí lo he visto yo cuando 2, 3 veces que me ha tocado ir de asistencia técnica a los patios de fabricación de plataformas. ¿Sí? Están rolando, ahí lo que les decía, están rolando los tubos como tal. Y vean acá, aquí a lo mejor no sé si alcanzan a ver dos líneas, como que una variación de líneas ahí. Esa es una soldadura, ¿sí? Longitudinal. ¿Qué pasó? Pues rolaron el tubo como tal, pero el diámetro no lo alcanzaron a cubrir con un planchón, sino que ese planchón ese diámetro del tubo lo están completando con otro pedazo de placa rolada. Y precisamente están ahí aplicando la soldadura longitudinal con el proceso SAO, ¿sale? Pero aquí con una especie de arenilla aquí que se va, le van colocando, y precisamente esa es la que va haciendo la fusión como tal, ¿sale? Entonces, obviamente esto se va, digo, regando y luego lo juntan y lo vuelven a utilizar. Entonces, por ahí, chequenle esa parte. De hecho, por ahí hay algunos videos ¿cómo se llama? Que hay de soldaduras. No sé si al final de esto vienen las ligas. Ahora vemos. Y me gustaría que la checaran por ahí también. Este es el SAO, el GMAW. También,
prácticamente son soldaduras que en este caso ya, ya en vez de usar, ¿cómo se llama? Los electrodos ya utilizan carretes prácticamente, así le llaman, bobinas de alambre, y prácticamente ese es pues, el material de aporte. En vez de utilizar los electrodos que se dan aquí en las varillas, ¿sale? Entonces, esto ya es, este proceso, el SAO y el SMAO, el GMAW, ya son procesos automáticos, semiautomáticos o incluso automáticos. Entonces, el proceso de la aplicación de las soldaduras de manera rápida, el control de la calidad también es correcta. Sin embargo, también aquí se requiere de gente que conozca precisamente de los procesos de las soldaduras, cuáles serían las temperaturas con las que deben de precalentar los perfiles estructurales, las placas, para que la soldadura logre fundir correctamente los dos metales y logre pues una correcta adherencia, ¿vale? Entonces, por ahí está esa parte. Les decía entonces, en cuanto a las soldaduras, pueden estar hechas en electrodos como tal, o incluso en bobinas, así como lo mencionamos. Yo los conozco más como carretes, ¿sale? Entonces, hagan de cuenta que es un tubo de hilo, pero bueno, no así tan delgado, sino que ya el electrodo es el alambre, prácticamente, y esto ya se utiliza para los procesos automáticos. Aquí en los electrodos va a venir una nomenclatura que viene acá, vienen especificaciones, como están viendo acá. Entonces, esas especificaciones te indican el tipo de electrodo y la resistencia, la resistencia a la tensión de esos electrodos. Entonces, lo vamos a mencionar. Entonces, no es porque yo vaya a la papelería y compre yo electrodos X y van a ser los mismos que que se van a utilizar para cualquier tipo de soldadura. No, porque hay electrodos exclusivamente para elementos estructurales, hay electrodos exclusivamente para unir piezas mecánicas, electrodos para unir, no sé, por ejemplo, tuberías le llaman ahí de proceso, esas tuberías que transportan, por ejemplo, el crudo, la gasolina, los gases, etcétera, que necesitas un tratamiento especial en cuanto a las soldaduras. ¿Por qué? Porque si llevas gases, imagínate, por las uniones, pueden llegar a sufrir alguna fuga, o incluso la gasolina, el petróleo, etcétera. ¿Vale? Entonces, o incluso cuando están sujetas a cambios de temperaturas, por ejemplo, esas tuberías que luego están ahí enterradas en el mar del norte, en la zona del norte de Estados Unidos o del sur de Canadá. Entonces, son tuberías que están sujetas a cambios bruscos de temperatura. Entonces, por ahí hay que tomar en cuenta el tipo de electrodo que vamos a utilizar para la unión de los tubos. Les comentaba entonces, aquí los electrodos vienen identificados, ¿sí?, con una nomenclatura que la primera letra es E, ¿sí?, es electrodo. Obviamente, las segundas dos cifras o números es la resistencia a la tensión de la soldadura. De hecho, aquí viene resistencia a la tensión mínima, 60,000 libras pulgada cuadrada, o bien 60 KS6. El tipo 1 dice que la puedes aplicar en todas posiciones, sin problemas, y el tipo, bueno, el 1, con todas posiciones, y luego viene el 0. Eso significa el recubrimiento del electrodo y el tipo de corriente que tú debes de aplicar para la correcta fusión con el metal base. ¿Sale? Entonces, pero nosotros como estructuristas, para este tipo de electrodos, para el ¿cómo se llama?, el método SMAO, tú puedes nada más identificarlos como E60-XX. En realidad lo que te interesa son estos dos números, el 60 y el 70, el 80, el 90 posiblemente. ¿Sale? Entonces, por ahí tenemos esa parte. Y ya los dos últimos, te digo que es el tipo de corriente y el tipo de recubrimiento que se tiene. Y la posición. Primero la posición
y el tipo de corriente y tipo de recubrimiento que vamos a tener en ese electrodo. Entonces, pero en sí a nosotros como calculistas, como diseñadores estructurales, nos interesa nada más, después de la E, los dos números. 60 significa que su resistencia y la tensión son 60 K6, o bien 70, o bien 80. De hecho, el electrodo de menor resistencia es L60XX. ¿Vale? Entonces, para aceros, fíjate, y esto lo ocupas para aceros al carbono, ¿sale? Para otro tipo de aceros que obviamente podemos ocupar los electrodos de baja aleación, y vienen así también identificados. E-90, está hablando ya de electrodos de una resistencia, pero cañona, 90 K6. ¿Vale? Luego viene la posición, el tipo de corriente y aquí dice que es la composición estándar del depósito. Bueno, en realidad a mí no me interesan estos cuatro últimos identificaciones, me interesa nada más el E-90, E-60 o E60, E70, E90, E80, etc. ¿Sale? Y estos son para los electrodos. Para los alambres, los que vienen en este tipo, carretes, vean acá, los identifican como es E-7. El 7 significa que son 70 K6, ¿sale? O 70,000 libras por pulgada cuadrada. Así de simple. Nuevamente, el 1, la T, el 1 ya son nomenclaturas que en lo particular por el momento no nos interesan, ¿sale? Y estos electrodos, o más bien dicho, carretes, son para los procesos GMAW o el FCAW. Entonces, ahí hay que hacer esa diferencia. ¿Sale? Entonces, cuando ustedes les preguntan, oye, ¿qué tipo de electrodo me recomiendas para unir dos placas en acero A36? Ah, bueno, pues ocupa los electrodos E60, punto. ¿Sale? Entonces, con eso. O incluso el E70 puedes ocuparlo. Pero si tú ya necesitas unir placas de resistencias mucho mayores, entonces puedes decir, ¿sabes qué? Ocupa un electrodo E70 o un electrodo E80 o hasta un E90. ¿Sale? Entonces, para que no los chamaquen, ¿vale? ¿Hasta aquí algún comentario, chicos y chicas? Ninguno, ingeniero. No, ¿Todo está perfecto? Mucha terminología, pero sí. No es mucho en realidad, pero bueno, eso creo yo, ¿eh? Bien. Veamos, entonces, así rápidamente los tipos de soldadura, lo que les había comentado. El más común es el filete. En realidad, ese tipo de soldadura, se quedaron las figuras del semestre pasado, bueno, las líneas. En realidad, es así, la parte, la línea gris es el tipo de soldadura, se asemeja a un, ¿cómo le llaman? Un triángulo de lados iguales, donde precisamente el tamaño se va a identificar con un cateto. Es decir, para este tipo de soldaduras el tamaño se identifica de acá a acá y se denomina así W, de acá para acá. Y ese es el tamaño de las soldaduras, compañeros. ¿Sale? Entonces, así lo vas a identificar para que lo tengas ahí presente. ¿Sale? Entonces, el primero es de filete. Luego viene el de penetración, así dice pen, pero es de penetración, para que no digan ahí que dice, a lo mejor es penetración completa, o simplemente bisel simple, o también soldadura de ranura, como tú gustes y mandes llamarlo, no me espante porque lo llames de uno u otro nombre. Entonces, vean, aquí en este tipo de soldaduras de penetración completa, parcial o parcial, tú previamente tienes que hacer una preparación a la placa. En el de filete no hay ninguna preparación, es decir, tú juntas las dos placas y aplicas la soldadura y contentos.
¿sale? Pero en el caso de, de soldaduras de penetración completa o parcial, debemos de hacer una preparación previa a las placas. En este caso voy a tener que devastar, vean ahí, la parte de la soldadura, de la placa, perdón. Y ese desbaste yo lo voy a hacer aproximadamente a 45 grados. ¿Sale? Y se llama de penetración completa, ¿por qué? Porque empieza desde vamos, de una arista de la placa hasta el final de la placa. O sea, prácticamente estás quitando todo el ancho o el espesor de la placa. Prácticamente la estás retirando, ¿sale? Y en el caso de penetración parcial, ¿ves? Nada más estás retirando una parte, acá. Pero también el ángulo, ese ángulo deben de ser 45 grados. Es decir, estamos dejando acá una parte sin quitarle soldadura, perdón, sin quitarle placa. Entonces, a esto se le llama penetración parcial. ¿Y qué es lo que vas a hacer cuando tengas ese retiro del material? Bueno, pues vas a venir y rellenar esa parte desbastada con soldadura. Ahí está. Y obviamente la soldadura no debe de tener estos espacios que estamos dejando ahí, puntitos. ¿Por qué? Porque si no pueden ser puntos de falla ahí o discontinuidades que al rato cuando la carga esté actuando, pues puede ser un punto de falla por ahí. Igual acá en penetración parcial vengo y relleno. Entonces en ese momento toda esta parte que trataré de dibujar aquí la placa en esta parte se va a fundir y aquí en la raíz la placa más o menos va a andar así, se va a fundir también. Entonces todo ese material que tú estás colocando se va a penetrar hasta ahí también a la placa. Aquí también vamos a penetrarnos y aquí a la placa también se va a penetrar. Entonces se va a fundir esta parte. Tal y con eso logras precisamente hacer la soldadura. La simbología para filetes es un triangulito, vean. Dibujo la flecha, apunto la zona donde voy a aplicar la soldadura con una flechita, saco una línea inclinada y luego una línea horizontal. Ok, la canción. ¿Sale? Y en esa línea horizontal voy a poner el triangulito, donde la parte vertical, siempre va del lado izquierdo y la parte inclinada siempre va del lado derecho. Y al lado vertical le pongo el tamaño de la soldadura. En W, obviamente puede ser en pulgadas o en centímetros o incluso en milímetros. ¿Sale? Generalmente es en pulgadas y en milímetros. Para penetración completa, vean, hago lo mismo, una línea vertical así, y luego vengo con una línea inclinada. ¿Sale? Entonces, eso significa penetración completa. O penetración, más bien dicho. ¿Sale? Vamos de nuevo, una línea vertical y luego una línea inclinada. De igual manera, para la parcial, una línea vertical y una línea inclinada. En la completa, no le pongo nada acá. ¿Sale? ¿Por qué? Porque estoy quitando todo el material y en la parcial sí le voy a quitar una parte nada más, que sería esta parte que estoy indicando como W, por lo tanto, esa W es la penetración que yo estoy realizando a la soldadura. ¿Sale? Entonces, algunas de las nomenclaturas más comunes para aplicación de soldaduras. Tapones. Aquí pues obviamente tienes que hacer un agujero a una placa y rellenarlo de soldadura. O bien vas a unir dos placas. La vas a unir de manera horizontal. Tienes que hacer doble bisel. Aquí una V. De esa V se tiene que formar más o menos un ángulo de 60 grados y vean cómo es la simbología, como una V como tal. Pero para tal caso, abajo tienes que colocarle una placa de sacrificio. ¿Para qué? Pues para que la soldadura no se chorrea. ¿Sale? Entonces, ¿por qué? Porque al inicio
es líquido. ¿Vale? Entonces, otro tipo de soldadura se llama de penetración parcial en tipo J. Realmente la forma como se está colocando esa soldadura, vean, es como una J. ¿Sale? Entonces, retiras parte del material, pero no en diagonal, sino que haces más o menos esta variación. ¿Sale? Y ahí rellenas prácticamente la soldadura. Esta parte de rellenos de soldadura. ¿Sale? Algunas de las más comunes son las que acabamos de mencionar. Ahorita vamos a entretenernos nada más con las de filete. ¿Sale? Entonces, por ahí vamos. Aquí hay algunos esquemas de cómo podemos aplicar las soldaduras, vean. Para el caso de dos placas, ya habíamos mencionado, una doble bisel. Aquí hay una soldadura de ranura, obviamente retiras parte del material, haz de cuenta que haces una ranurita a la placa de una longitud X y un ancho X y ahí rellenas la soldadura o incluso de tapón, haces un agujero y colocas soldadura. Estas son soldaduras de filete. ¿Por qué? Porque formas como una especie de triángulo. Aquí es doble bisel. ¿Por qué? Porque haces tanto en la parte superior como en la parte inferior, haces bisel doble. A eso se le llama bisel doble. ¿Sale? Aquí hay otra. Si yo estoy aplicando, vean, soldadura en todo acá, yo nada más indico acá a este lado, y esta soldadura es la misma para acá. Incluso por acá abajo, ¿sí? Le voy a poner soldadura de filete, y si yo le pongo un círculo justo donde está el cambio de dirección de la flecha con la línea horizontal, eso significa que esa junta se va a aplicar o esa soldadura todo alrededor. ¿Sale? Aquí hay algunas simbologías. Les comentaba, entonces la soldadura más común es la de filete. Luego viene la de bisel, aquí es doble. Esta es la de bisel simple y las jotas. ¿Sale? Entonces, en algunos otros casos se colocan como el back, que nada más es un relleno prácticamente. El cuadrado, que esto casi no lo he utilizado. El square, cuadrado también, tampoco lo he utilizado. Entonces, los que más he ocupado es el filete y son los más comunes de entrada. Filete, doble bisel, bisel simple y incluso los J o incluso este tipo de perfiles. Generalmente tenemos perfil, bueno, estos dos tipos de soldaduras. Cuando vamos a unir de espalda con espalda, imagínense dos ángulos, dos canales. Los vértices de los canales no son totalmente perpendiculares. Entonces más o menos vas a tener así dos curvitas, un perfil y otro perfil, y aquí rellenas de soldadura. O simplemente a lo mejor ese perfil o ese canal lo vas a unir a una placa recta, entonces vas a formar aquí como una especie de pues también como tipo J se parece. Entonces ahí lo vamos a rellenar de soldadura. Entonces este tipo, el J, incluso en algún caso también el tipo U, los biseles dobles o simples y los de filetes son los más comunes. Cuando aplicamos todo alrededor, le vamos a poner un círculo. Ajá. Y si la soldadura tú la aplicas en el campo, vean, le colocas una banderola, ¿sí? Justo donde está el cambio de trayectoria de la flecha, una banderola hacia la derecha, siempre, señores, hacia la derecha y remarcada con así bien rellena la banderola, ¿sale? Aunque, vean, voy a tratar de hacerlo aquí, por ejemplo, la soldadura de filete, pero si yo la flecha, yo la indico para acá, miren, así, y la soldadura la hago para acá, señalo la flecha, entonces la línea vertical siempre se mantiene en el lado izquierdo.
y la línea inclinada del lado derecho, y aquí va el tamaño. Y aquí, en estas dos líneas, se llama cola de la soldadura, y aquí se hace cualquier anotación. Si son 20 conexiones de este tipo en tu estructura, y vas a hacer prácticamente lo mismo, le podemos llamar soldaduras tipo. ¿Sale? Entonces, vámonos, todos contentos. ¿Sale? Entonces, por ahí tenemos algunas recomendaciones, lo que nos están indicando de las soldaduras. Hasta aquí, chicos, ¿algún comentario sobre esta tabla? ¿Ya tenían noción de esto? No, para nada. Para nada. Dígame. Y dependiendo cuál usemos, sería, ¿de qué dependería? Del tipo de lámina, la carga que va a tener o que, por ejemplo, si utilizamos el flower driver, el que parece como R, la última, esa como en qué Ajá. podríamos usarlo o como Voy. que. A ver, nomás déjenme abrir el Inca, a ver si con esto puede quedar más claro. O eso podría ser, por ejemplo, si soldamos esta nuestra columna y soldar sobre techo y que aquí quede la curva en la parte superior. Posiblemente por ahí va. A ver, aguántame si Ujú. es por ahí mi percepción. Nada más quiero encontrar el canal. ¿Dónde están los inventados canales? Bueno, en realidad aquí sí están rectos. Sí. Ajá. Pero hay unos canales, o déjame ver si por aquí hay uno. A ver, hay algún perfil que no tenga la... Es que prácticamente son rectangulares. Cuando hablamos de rectangulares es porque están prácticamente los cortes bien perpendiculares. Pero, O por se ejemplo, usaría en creo que hay... tuberías, si No, en quisiéramos tuberías... hacer. Ok, Ah, ya te entendí. Ahorita te lo comento en tuberías. ok. Aguanta. Mira, por ejemplo, allí. Si tú a lo mejor vas a decir, ¿sabes qué? Yo necesito tener esta columna. Tú dices, esta es una columna, perfecto. ¿Y qué crees? Por este lado llegas con otra de la misma dimensión, pero ¿qué crees? Ahora acostado. Pum, 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 pum. Por ahí más o menos así. Ujú. Y por acá viene el espesor. De hecho, ya lo voy a poner punteado porque no lo estoy viendo. Lo estoy viendo acostado. Y aquí prácticamente el corte es recto. Ajá. Entonces aquí vean cómo está quedando aquí el espacio. Es una línea recta y aquí la curva. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer aquí? Pues aplicar la soldadura acá. Y esta soldadura precisamente es la que viene de este tipo. Adiós. No sé si lo estás anotando, compañero. No, no lo noté, pero sí. Bueno, no anotando, notando, digo acá. Ah, ok. Sí, 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 ya. Así ya entiendo un poquito más cómo Porque podría mira, ser esa aquí parte. tienes una parte recta, ajá, y aquí tienes pues una curva, o sea, que realmente no está retirando nada de material, pero es la curva propia del mismo perfil. Entonces acá vengo y sueldo. O simplemente olvídate de ese perfil, ¿sale? Olvídate de este perfil. A lo mejor lo vas a unir, lo vas a colgar, fíjate, a lo mejor está colgado esa parte con una placa. Aquí viene la placa, mira. ¿Sale? Y por acá viene el espesor de la placa. Y a lo mejor esto continúa y vas a colgar este perfil sobre de ella. Ah, perfecto. Entonces, pues igual queda por la misma zona. Entonces hay que rellenar soldadura acá y acá. Y esta soldadura precisamente es de este tipo. Es una línea y una curvita así. Eso se da mucho cuando tenemos perfiles precisamente donde sus aristas no son totalmente perpendiculares. No sé si está más claro por ahí, compañeros. Sí, sí, bastante, gracias.
De nada. ¿Qué más, chicos? Pregunten o callen. Pues Ahora, lo que preguntaba la en el compañera caso Ige de... respecto a qué soldadura usamos, o sea, de qué va a depender, del material, de la resistencia que le queramos dar a las uniones o... Exacto. Por ahí va tu respuesta. En el segundo, en función de la... Primero, bueno, son dos cosas, del tipo de perfiles que tú vas a unir y de la resistencia que tú vas a querer lograr con la soldadura. ¿Sale? Entonces, aguántenme. Eso se los amplío más adelante. Tranquilos, no se me... Profesor, Quisiera colocar otra... Dígame. entonces ahí aplica lo que nos estaba explicando de la nomenclatura, que si es E-60-10, ahí es donde vemos la resistencia y que Sí, vamos a el utilizar. tipo de electrodo. Sí, Ah, en sí, o sea, de hecho ya se los mencioné. En función de la resistencia de los elementos o perfiles a unir, vas a ocupar el tipo de electrodo. Generalmente para unir aceros A36 ocupas los electrodos E60. Si vas a unir aceros grado 50, es decir, con un FY de 50 K6, generalmente te recomiendan utilizar los electrodos E70, es decir, en proporción a la resistencia de los elementos. Obviamente el E60 tiene menos resistencia que el E70. ¿Sí? ¿y qué pasaría, por ejemplo, si lo hacemos de manera diferente, que se ponga uno de mayor resistencia? ¿Corremos riesgo de que falle nuestra No, soldadura o...? no, al contrario, tienes mayor resistencia, nada más que ahí debes de tener más cuidado en cuanto a la... Digo, yo tampoco sé mucho de los procesos de soldadura, pero me imagino que debes de tener cuidado ahí en cuanto a la cantidad de corriente que tú le vas a colocar para poder aplicar cierto tipo de electrodo. De hecho, por eso te maneja ahí una de las dos últimos, ¿cómo le llaman? Nomenclaturas. Acuérdate que está el E60 y luego vienen dos números. Uno que es el tipo de corriente y el otro es el tipo de electrodo. Entonces ahí en el tipo de corriente y el recubrimiento. Y luego ahí en el tipo de corriente es precisamente donde vas a hacer la variación de la intensidad para poder lograr penetrar o para lograr la correcta fusión de las placas con el metal de aporte. ¿Es posible Entonces sí, que bueno, dentro del taller hayas determinado que ibas a usar algún tipo de corriente y recubrimiento, por ejemplo, no sé, 2 o 3 de recubrimiento, y en campo ujú. requieras más o sea menos? Y posiblemente sea también ahí esa parte, pero yo creo que eso ya es más de cómo se llama, de los procesos de la soldadura. Ya como en cuanto a resistencias, pues yo creo que no nos, ¿cómo se llama? No nos veremos afectados en cuanto a utilizar un tipo de recubrimiento u otro tipo de recubrimiento. Al final de cuentas, nosotros lo que necesitamos que es puras resistencias. Ya el proceso, bueno, pues eso ya sería pues otra persona o el constructor mismo o incluso el mismo certificador de las soldaduras que te diga, sabes que para este tipo vas a tener que utilizar un electrodo E60 este, con el tipo de corriente X y con un recubrimiento determinado del electrodo, ¿no? Pero para nuestras resistencias no vas a verte afectado al utilizar uno u otro tipo de recubrimiento. No sé si Ok, por ahí va tu pregunta sí. y no sé si te contesté. Bueno, miren, para el caso de tubos, ¿sí? Para el caso de tubos, imagínense, y esto se da muy a menudo, ¿eh? Tengo el tubo así bien bonito, a lo mejor es una columna tubular, ¿sale? Y por acá va el espesor, miren. Oye, este es el espesor y este es el espesor. Y por acá abajo, a lo mejor le voy a unir a una placa base. Vale, ahí está la placa base.
Entonces, muchas veces esas soldaduras te dicen, ¿sabes qué? Aplica soldadura de filete. Ah, bueno, perfecto. Y así lo haces. Soldadura de filete y todo alrededor. Este triangulito no me gustó, lo voy a borrar y lo vuelvo a hacer. Ahí estamos. Sale todo alrededor. ¿Por qué? Porque eso lo va a aplicar en todo el perímetro y hasta aquí también en la sección transversal se va a ver ahí de la misma manera. Pero para ese tipo de columnas, de uniones, yo lo que recomendaría más es lo siguiente. Tengo nuevamente el tubo, de hecho yo lo he hecho así en la mayoría de mis estructuras que utilizo columnas tubulares. Sí. De hecho me gusta mucho trabajar con los tubos, ¿eh? O sea, ¿qué es lo que hago? Pues nuevamente lo que voy a hacer es hacer esto, señores. El biselado. Retiro parte del material, ¿sí? Esta parte la estoy retirando. Y lo que voy a hacer ahorita que es por rellenar de soldadura. Ahí está, rellenar de soldadura. Relleno de soldadura. Pum, 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 pum. ¿Y qué crees? Ahora esta soldadura, en vez de llamarse filete, ahora es de penetración. Lo indico ahí y lo digo que es todo alrededor. Entonces aquí precisamente va una respuesta por ahí del compañero que decía del tipo de soldadura, qué tipo de soldadura voy a utilizar. Obviamente, el que me da mayor resistencia es una soldadura de penetración que una soldadura de filete. ¿Sale? Entonces, una soldadura de penetración es mucho más resistente que una soldadura de filete. Y ya va a depender precisamente del tipo de conexión que tú quieras hacer. Y obviamente de la facilidad con la que se pueda hacer un tipo u otro tipo. Entonces, en estos casos a mí me gusta más hacer las penetraciones que para el caso de ¿cómo se llama? Este es un tubo. De hecho, se colocan así los tubos, miren. Cuando vayan a simbolizar un tubo, hagan ese ganchito, ese casi medio infinito, ¿no? Se parece medio infinito. Ajá. Entonces, de esa manera es un tubo, ¿sale? Entonces, así. Ahora, para columnas, por ejemplo, yo tengo una columna acá, ¿sale? Una viga, una columna tipo W, ¿sale? Y aquí, pues obviamente continúa. Y por acá viene una viga, ¿sale? Y aquí, pues continúa la viga. Entonces, generalmente, nosotros en el área de plataformas marinas, ¿sí? No nos permiten usar conexiones atornilladas, o es muy rara vez que utilicemos conexiones atornilladas. ¿Por qué? Porque en el mar, obviamente, la sal, con la brisa del agua y la sal, entonces las conexiones van a estar muy expuestas a corrosión. Entonces, imagínense una conexión atornillada sujeta o expuesta, vamos, considerablemente a efectos de corrosión. Entonces, por el movimiento de la estructura, entonces el tornillo se vuelve poco crítico. Entonces, por eso nos dicen, aplica puras soldaduras. Bien, entonces, pero en patines, ¿sí? En patines siempre lo que hacemos es esto también, quitar o generar un bisel en el patín y hacer la penetración. Igual acá. Pero ¿qué crees? Ahora aquí el bisel es hacia arriba. De igual manera, sí. Ajá. Y entonces acá lo que hacemos es una penetración completa. Lo sueldan por acá arriba y acá el patín inferior también lo sueldan por arriba, no por acá abajo, porque si lo aplicas por acá abajo, entonces se te puede empezar a chorrear la soldadura. Y en el caso del alma, ¿sí?
En el caso del alma, se aplica, ay Dios, se hace lo siguiente también. Se simboliza ahí el alma, donde está el alma, y se le aplica soldadura de filete. Generalmente de este lado, lo voy a pintar de otro color, de este lado, ajá, y la parte posterior. Por eso se le coloca doble filete. ¿Sale? Doble filete. Este filete indicado abajo, ¿sí? Significa del lado más cercano, o sea, el lado que tú estás viendo o del lado donde está apuntando a la flecha. Y este filete que está arribita significa del lado alejado, del lado que tú no estás viendo en el ¿cómo se llama? O que no está apuntando directamente a la flecha. No sé si por ahí lo estén captando. Entonces, hay unas imágenes más adelante de ese tipo de soldaduras. ¿Sale? Sobre todo de cuando son dobles soldaduras, tanto del lado más cercano como del lado más alejado. ¿Sale? Y esto, te decía, esto es en un perfil W y una columna W. Columna y esta es una viga. ¿Sale? Entonces aquí es una conexión rígida. ¿Por qué? Porque haces continuidad entre patines con patines de la columna. Con el patines de la viga, tanto el superior como el inferior, superior e inferior, al patín de la columna. Y por otro lado también das continuidad al alma, pero esa alma, generalmente como el alma es más delgada que el patín, entonces ahí es muy difícil hacerle el bisel. Entonces lo que hacemos nada más es colocar por ambos lados filete. No sé si está más claro por ahí, chicos. ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, sí, ya ahorita viendo diferentes ejemplos ya es más claro. Vale, entonces por ahí vamos. Quiero que ustedes se dediquen precisamente, no me voy a entretener aquí en cuanto a los defectos, por favor, pero sí hay que tomar en cuenta o más o menos presente para depenetrar estas dos láminas para que ustedes lo tengan más claro. ¿Vale? Entonces, y si tienen posibilidad de expandirlo, pues qué bueno. Sería benéfico para ustedes. Pero seguimos con las simbologías. Vean, déjenme borrar estas cosas que por ahí incluso de las notas que les pasé, ya vienen incluidas ahí. Se me pasó borrarlas. Pero no se preocupen. Ahorita las empezamos nuevamente a rayar para que se vea mejor, ¿vale? Miren. Acá, de manera rápida, me está indicando dos soldaduras. O sea, voy a soldar una placa, ajá, la voy a montar sobre otra, que es un poco más ancha. ¿Sale? Entonces me dice acá, del lado, le podemos llamar longitudinal, ¿sí? Que aplique soldadura tanto arriba y abajo, de filete 6.4. 6.4 prácticamente es, o sea que son milímetros, sería un cuarto de pulgada. ¿Sale? En una longitud de 250 centímetros, perdón, 250 milímetros. Quiero pensar, aunque no me lo dice de dónde empiece, entonces esa soldadura va a empezar desde la arista. De acá, por ejemplo, por acá. Pam, 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 pam. También por acá, pam, 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 hasta ahí. ¿Sale? Y los 250 milímetros es la longitud de la soldadura. Y se coloca precisamente del lado derecho o al lado de la diagonal del símbolo de la soldadura. ¿Sale? Me dice aquí también es una soldadura de un cuarto o de 6.4 milímetros
de filete, pero no me lleva, no me coloca nada acá del lado derecho. Por lo tanto, esa soldadura es toda completa, jóvenes. Lo voy a colocar con otro color. Desde la arista, ay Dios, hasta la otra arista. Así de simple. Entonces, si te colocan un número a la derecha, es la longitud de la soldadura. No sé si está claro, de hecho aquí lo está indicando. Efectivamente, esta flecha va acá, no va desfasada. Es acá, miren, así. Sale también acá. ¿Estamos? Entonces son 250 milímetros. Bien, entonces, igual acá, todo continuo. ¿Qué significa eso? Ah, bueno, significa que tú estás aplicando soldadura, de 6.4 de peralte y de ancho, que realmente sería el tamaño de la soldadura. Este es W o bien también W. Eso es lo que estás indicando. Si yo la coloco de ambos lados, les decía hace rato, la soldadura o el símbolo abajo de la línea horizontal me dice del lado cercano, ¿sale? Que sería esta. Y si yo coloco la soldadura arriba, también me dice que es del lado o simplemente de ambos lados. Entonces la soldadura se aplica tanto del lado cercano, que sería para esta, y del lado alejado, que sería para esta, la de arriba. Entonces, siempre, por eso en la mayoría de las soldaduras que tú vas a ver, siempre el símbolo siempre va abajo de la línea horizontal, ¿sale? Pero en muchos casos, fíjate, a lo mejor muchos casos no se puede indicar la soldadura ahí. Quiero colocar esta soldadura únicamente, pero ¿qué crees? No puedo aplicar por las condiciones del dibujo, no tengo espacios, entonces yo coloco la soldadura ahí nuevamente como está indicando, pero ¿qué crees? Si coloco el símbolo arriba, me dice que es del lado lejano. Entonces el constructor o el soldador va a entender que la soldadura va acá, únicamente, y no acá. Entonces vean cómo es que el manejo de las simbologías es importante para poder especificar en dónde voy a colocar nuestras soldaduras. Bien, acá mire, tenemos una soldadura nuevamente con los tamaños diferentes. Me dice ahí que del lado cercano, mira, ahora la flecha está indicada de este lado, del lado cercano son 8 milímetros, es decir que está así, 8 milímetros. Ahí está, entonces son 8 acá y 8 verticales y 5 del lado alejado, el lado alejado está acá. Entonces aquí tengo 5 milímetros. 5 y 5. Y este es 8. O en su caso, del lado nuevamente acá, si tú lo colocas ahí, ¿sale? Y si tú lo colocas de esta manera, entonces aquí van los 8 y aquí van los 5. No sé si está claro por ahí, chicos. Sí, está claro. Entonces, donde tú indicas la flecha es porque estás hablando del lado cercano, ¿sale? Entonces, así considéralo, lado cercano, para que no haya ninguna duda. Hay otras soldaduras como acá, como los intermitentes. Me dice que del lado cercano únicamente, ¿sale? Entonces la soldadura está aplicada, con un tamaño de 10 milímetros a una longitud, de 50 milímetros y espaciados a cada 100 milímetros. Pero ese espacio se mide del centro de la soldadura al centro de la soldadura. Es decir, la longitud mide 50. Es la longitud. Y entre ellos son 100, del centro al centro.
¿Sale? Entonces, aunque aquí creo que hay algo mal, porque si son 50, sí es cierto, tenían 25 y 25 y el espacio real entre soldaduras serían 50 prácticamente. Entonces, está bien indicada. ¿Sale? Entonces, por ahí. Y aquí, bueno, aquí no se queda de ambos lados, también debe estar de este lado la soldadura. De este lado, ¿sale? Pero acá abajo me está indicando que va a ser de manera, ¿cómo lo llamamos? De ambos lados, pero separados, ¿sale? Entonces, vean, en la parte más cercana, que sería acá abajo, serían 75 de longitud, sería la longitud 75 y separados a 220. Una sola de 75 y 220. Luego me dice ahí, si yo coloco de pasado los triangulitos, me dice que prácticamente el otro, nuevamente que cubra la parte no soldada en la soldadura inferior, ajá, de igual manera, una longitud de 75 y una separación de entre ellas de 220. Entonces ahí otro tipo de soldadura que se puede utilizar, ¿vale? Y eso se llaman soldaduras intermitentes. Ahí no me queda muy claro, profe. Entonces, ¿de cuánto es la separación que hay entre soldadura y soldadura? Porque La se mides, supone que son pequeños tramos, ¿no? sí, exacto. Tú Entonces, mides aquí, al centro de soldaduras. ajá. Sí. Bueno, en este caso, en la figura 4, que es la soldadura No, deseada, nos está diciendo que tenemos nuestra soldadura es 75 y el la espacio de longitud, 220 es de la mitad de los 75, que serían 37.5 5. Ajá. y 37.5. De ahí hay una diferencia de los 220 menos los 75, que es la longitud de 145. Ese es el espacio que Sí, queda sin soldar. acá. Exactamente. Ese es el espacio sin soldar. Si aplicas una longitud, ahí está, de 75, aplicas otra, pero entre la mitad, entre la separación entre ellos dos, pero medidos a la mitad de cada uno de ellos, son 220. Y realmente el claro sin soldar, pues sería la diferencia, 220 menos 75, porque aquí hay 37.5 y 37.5. O sea, 145 lo que acabas de decir, en realidad. Ok. Gracias. Sí. Bueno. Las de penetración, señores, de igual manera, esto es importantísimo, señores. Nuevamente, doble penetración de ambos lados. Y me dice que la penetración son 10 milímetros. Ah, ok. Entonces, eso significa que la penetración o el material que voy a desbastar va a tener una penetración de 10. Una penetración de 10. Obviamente, como es vas a poner un ángulo de 45 grados, pues también acá son 10. ¿Vale? Aquí también son 10. ¿Estamos? Entonces por ahí tenemos esa parte. Tenemos otra, a ver dónde está la otra. ¿Cuál sigue? Acá sigue. Luego, por ejemplo, acá hay una de este tipo. Dice que ahí prácticamente es una soldadura de penetración prácticamente también, pero no vas a tener que hacerle nada a las placas. Entonces lo que vas a hacer es separar las placas. Acá te dice 1.6 milímetros. Sería acá una separación de 1.6 y la soldadura la vas a penetrar 6 milímetros. Ahí está. Esta parte inclinada pues es la parte fusionada. ¿Sale? Entonces ahí tenés que hacer esto. Pero para que no se te chorrie, obviamente también debes de colocar acá una placa de sacrificio. Pero va a ser un poco complicado que no se te vaya la soldadura por acá. Al menos que tú, digo, es muy difícil colocar una placa de 1.6 milímetros por acá, adentro, y coloques la soldadura. Entonces es un poco complicado. Entonces, generalmente va a haber penetración de la soldadura hasta acá abajo. Pero bueno, ahí está otra. ¿Vale? O bien, aquí en este caso,
nuevamente vamos a separar. Entonces, con dos líneas, tanto el lado cercano como el lado lejano, el lado cercano, vamos a penetrar prácticamente los 4 milímetros. Ajá. Y la separación de las dos placas son 3 milímetros. Sueldas acá y sueldas por este lado. Entonces ahí no hay ningún problema con las soldaduras. Este tipo de soldaduras doble bisel, ¿sale? Entonces dice que ahí que hagan los dos a 60 grados. Entonces, pero bueno, entre los dos que se formen 60 grados el bisel, cada uno de ellos debe estar a 30 grados para que el ángulo total sea 60 grados. Entonces, la penetración van a ser 6 milímetros. Vean acá, 6 milímetros de penetración. Me dice ahí más 3. ¿Por qué? Porque hay una separación de las placas que son 3 milímetros. Entonces, bueno, 1.5, al final de cuentas la separación, pero lo que se está penetrando son 3 milímetros más, ¿sale? Entonces, ahí está. Lo que se penetra del tipo de elementos que vas a unir y de la resistencia que tú quieras alcanzar con tus soldaduras. La psicología ya de una otra hemos estado trabajando, esta es la línea principal donde voy a hacer la soldadura, luego viene una soldadura, una línea horizontal. En la parte de abajo o en la parte de arriba vamos a hacer la simbología de la soldadura, es el tamaño, ajá, puede ser en pulgadas o incluso en milímetros. El símbolo de soldaduras de filete, ¿sale? Vean, siempre va del lado izquierdo la línea vertical y del lado derecho la línea inclinada, aunque la flecha venga del otro lado, o sea, no importa, ¿sale? Lo único que cambia es la flecha. La dirección de la flecha, pero la soldadura, la simbología se queda tal cual. El número 2 significa longitud. Ajá. La longitud de la soldadura, desde aquí se movieron. Déjenme acomodar esto. Símbolo de la soldadura sería, ay Dios. No sé por qué, creo que ya estaban ahí, no sé. No se pueden mover. Ándale. Órale. ¿Quién sabe qué pasó? Creo que no se mueve. Bueno, por allá algo raro ahí. ¿Cómo así? Bueno, al final de cuentas esta línea es el símbolo de la soldadura, ¿vale? La L es la longitud. Bueno, estos dos números 2 y 6, la longitud y el espaciamiento. La longitud y el espaciamiento, ¿sale? Aquí hay que hacer en la cola, hay que hacer algunas anotaciones. Si son iguales o tipos, le ponemos tip en inglés o tipo. Así de simple. ¿Sale? Y la banderola siempre va hacia el lado derecho, la banderola, justo colocado donde está el cambio de dirección de la línea principal. Ajá. O la intersección entre la línea principal y la línea horizontal. Y ahí la banderola a la derecha y rellena o bien remarcada, ¿sale? Entonces, tenemos, esta es la simbología general para los tipos o para las soldaduras. Bien, en cuanto a las soldaduras de filete y para la parte del diseño como tal, nosotros, para calcular también nuestras resistencias, obviamente necesitamos conocer pues las áreas de las soldaduras. Entonces vean, miren, por ejemplo, para soldaduras de filete, voy a unir esas dos placas, una montada sobre la otra. Esta placa está montada sobre la parte inferior de la placa, bueno, sobre una placa inferior, ajá, y las voy a unir con soldaduras de filete. La soldadura de filete es la que estoy remarcando en color negro, ahí está. Esta es la soldadura de filete, ¿sí?
Entonces, el tamaño se indica como longitud de la pierna, leg, o simplemente tamaño. Es esta y esta. ¿Sale? Estos son los catetos de la soldadura. Entonces, ahí estamos. Sin embargo, la zona de falla de la soldadura, vean, se va a dar, ya voy a borrar el relleno de la soldadura de filete, que es esta, pero sí le voy a marcar con un color, ¿cómo se llama? Rojo, para que veamos que esta es la soldadura. Ahí está. Ajá. Y la zona de falla se va a dar en un área, ¿sí? Que va de la raíz de la soldadura, ahí está, a la mitad de la hipotenusa de la soldadura. Digo, bien vista en un solo plano. Entonces voy a sacar una línea y esa va a ser el tamaño, ¿cómo le podemos llamar? Normal a la falla. ¿Sale? Este va a ser el ancho que yo voy a considerar prácticamente. Ese ancho, si yo lo multiplico por la longitud de la soldadura, longitud efectiva de la soldadura, me va a dar el área de la soldadura, ¿sí? Y esa área es la que me va a estar resistiendo, ajá, o esa área es la que me va a proporcionar la resistencia de la conexión. ¿Sale? Entonces tengo que calcular esa área. Y esa área, obviamente, es un ancho efectivo prácticamente, que sería aquí. Y como está a 45 grados, entonces este tamaño normal, le llaman, es el punto, bueno, más bien dicho, si quieren lo manejamos como el coseno o el seno de 45 grados. Seno de 45 grados por el tamaño. Y ese seno de 45 son 0.7071 del tamaño de la soldadura. Entonces prácticamente este va a ser el ancho que me va a estar resistiendo las cargas. Al multiplicar ese ancho por la longitud efectiva de la soldadura, me va a dar un área de la soldadura. Y así se indica área del vuelo. Soldadura. ¿Sale? Entonces, esa va a ser el área que nosotros vamos a ocupar para nuestras resistencias. ¿Sale? Entonces, ahí tenemos. Entonces, para que vean que, oye, ¿cuál va a ser el área? ¿Cuánto es el área? Bueno, pues en realidad nada más es el seno de 45 del tamaño. Y ese seno de 45 es 0.7071 del tamaño. ¿Sale? Entonces, multiplicado por la longitud, ese es el área de la soldadura. Y lo vemos aquí de mejor manera. ¿Sale? Entonces, en sección transversal, tengo el tamaño. Ajá. Acuérdense, este es el tamaño de acá para acá. Es W. O bien acá, tamaño de la pierna, o longitud de la pierna, así le llaman también. Y el ancho que yo voy a tomar en el diseño prácticamente es el ancho de la garganta. Y eso se llama garganta normal. Le repito, esta longitud, sí, o este ancho por la longitud efectiva de la soldadura, me va a dar el área de la soldadura. ¿Vale? Esta soldadura, como ustedes ven aquí, es una soldadura con el proceso SMAO. ¿Sale? Tipo filete con el proceso SMAO. ¿Sale? Vean ahí la penetración. La penetración que ustedes están logrando prácticamente nada más sería esta zona. ¿Sale? Entonces, vean ahí la penetración que se está alcanzando con esa soldadura. Ahí no se puede borrar. Ahí está. Entonces, esa sería la penetración. De hecho, voy a marcarla acá. Vean, es esto y es esto. Si yo lo aplico con un proceso más fregón, más, bueno, digo, un proceso automático como el SAO,
entonces la penetración incrementa, ¿sale? Incrementa de la raíz acá, esta es la penetración, y bien, entonces la longitud de la garganta va a incrementar. ¿Por qué? Porque la penetración ya se incrementó, ¿sale? Entonces la longitud es mayor de la garganta, obviamente, al proceso SMAO. Entonces aquí, obvio, por esa penetración adicional, se alcanza mayor resistencia de las soldaduras. ¿Vale? Entonces ahí viene precisamente la importancia de aplicar un método o un proceso, le podemos llamar austero, y un proceso automatizado. En el segundo alcanzas mayores penetraciones. ¿Vale? Y ya prácticamente para no quedar con la parte inconclusa, el tamaño o los tamaños que nosotros vamos a estar definiendo para las soldaduras de filete, obviamente hay que checar la sección J2 del ISC o del IMCA, como tú gustes. Los tamaños de soldadura de filete no es que yo los tenga que hacer nada más por hacer, no. Tengo que checar precisamente el espesor de la placa que voy a unir, ¿sale? Los espesores. Entonces, me dice ahí, el tamaño mínimo, que cheque yo la tabla J24, ¿sale? Tengo que ir a la tabla J24. Entonces, de una vez que estamos en el IMCA, vamos a ir a la tabla J24 y estamos hablando, creo que en la página 300. J24. J24. Soldaduras de filete, ¿sale? J24. Tamaños mínimos, ¿sale? En la primera columna te indican la parte más delgada de la unión, o sea, de los elementos que vas a unir, la parte más delgada. Hasta 6 milímetros inclusive. El tamaño mínimo son 3 milímetros. Más de 6 hasta 13, o sea, de 1/4 a media pulgada. El tamaño mínimo 5 milímetros. De media pulgada a 3/4, 6 milímetros, y más de 3/4 o 19 milímetros, de 8 milímetros. Este sería el tamaño mínimo. ¿Sale? El tamaño máximo está en función del espesor más delgado, nuevamente. ¿Sale? Entonces, dice ahí, sea menor de pulgada. Si es máximo, dice que es ¿vale? Entonces, el tamaño máximo, pues es el cateto de la soldadura. Es el cateto. O son los catetos, aquí indicado. ¿Sale? Donde el ancho de la garganta que vamos a ocupar para nuestros diseños, tienes el punto 70-71 o bien el seno de 45 de uno de los catetos. Entonces, ahí estamos. Debemos también tomar, no porque la longitud sea de 10, 20, 30 metros, vamos a tomar toda la longitud para la resistencia. No, claro que no. Para ello también vamos a calcular una longitud efectiva. ¿Sale? Entonces es la distancia de extremo a extremo de todo el filete, medido de forma paralela a su línea de la raíz. ¿Sale? Entonces, aquí vienen algunas recomendaciones que nosotros vamos a considerar para calcular la longitud efectiva. Vamos a verlo también más adelante, y concluimos que el área efectiva precisamente de la soldadura es la longitud efectiva de la soldadura, ¿sí? Por el espesor de la garganta. ¿Sale? ¿Quién es el espesor de la garganta? TE. TE es el punto 70-71 del tamaño de la soldadura. Entonces, esta área de la soldadura multiplicada por la resistencia de la soldadura, me va a dar la capacidad de la soldadura de filete. ¿Sale? Entonces, obviamente, en toneladas, en
kilogramos o en kips, o tú gustes o depende de las unidades que tú estés utilizando. Por último, tenemos, vean, las soldaduras orientadas de diferente manera. Podemos tener una soldadura, ¿sí?, paralela a la carga. Aquí está. Y esa soldadura se le llama soldadura acortante. O simplemente la soldadura perpendicular a la carga. La carga viene para acá y la soldadura acá está. Entonces, esta soldadura se llama a tensión. La primera está aplicada a 0 grados, son paralelos. La tercera o la figura B está aplicada a 90 grados, son perpendiculares. Y una segunda o una figura C, la soldadura está en diagonal. Entonces aquí en esta soldadura tienes cortante y tensión. Entonces, aquí, obviamente cuando yo tengo una soldadura trabajando a tensión, es mucho más resistente que una soldadura trabajando a cortante. Pues ténganlo por ahí anotado. Soldaduras a tensión son más resistentes que las soldaduras a cortante, siempre y cuando el área de la soldadura a tensión sea igual al área de la soldadura a cortante. Esta es una pregunta básica cuando tú vas a pedir chamba de ingeniero estructurista. Te van a preguntar, a ver, así rápidamente, ¿cómo son las soldaduras? Bueno, o ¿qué soldadura te resiste más? ¿Una soldadura a cortante o una soldadura a tensión? Y tú, sin dudarlo, le vas a decir, siempre y cuando las soldaduras tengan el mismo área, la soldadura sujeta a tensión es más resistente que la soldadura sujeta a cortante. ¿Sí está claro? ¿Ya lo anotaron en su cabecita? ¿Y en su celular? Ya con eso nos dan chamba. Ya con eso les van a dar chamba, exactamente. Y si no les dan chamba, pues pues lástima por ustedes. Seguramente no aprendieron de estructuras. Bueno, esta es la parte teórica de las soldaduras. Espero que les haya sido interesante. Yo creo que sí. Ya la siguiente clase empezamos a hacer un ejercicio o dos y prácticamente estaremos cerrando conexiones. ¿Vale? Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es el ejercicio del examen. Aunque no se lo solicité, pero vamos a completarlo. Acuérdense que dice, en la clase pasada checamos las dimensiones de la placa. Ahora vamos a ver qué tamaño de soldadura voy a utilizar. ¿Estamos? Entonces, pues hasta aquí le paramos. Vámonos a hacer la meme. Ya la descargué, profesor. Ah, sí, por favor. Ya me la mandé, sí, Sí. porque estaba buscando y nomás no. Sí, es que como soy la organizadora, por eso me permite a mí descargarlo. Perfecto, Ahorita gracias. se la ¿Me lo mandas?